El título de la enseñanza de esta semana, de este domingo, dice, ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? ¿Sí? Como ustedes saben, Pedro y Judas fueron dos discípulos, pero antes de que me den la respuesta, porque ya les leo la mente y ya les sé, claro, obviamente Pedro era el discípulo que continuó con la palabra y Judas fue el que le traicionó. Obviamente me van a dar esa respuesta, pero la respuesta es un poco más profunda. Y a eso queremos llegar. Y en cierta manera en nuestro corazón comenzar a entender lo que nos quiere decir Dios y la diferenciación entre el bien y el mal. Y la diferencia entre hacer lo bueno y hacer lo correcto y hacer lo malo. ¿Sí? Obviamente dicen que en los últimos tiempos se llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, como cristianos, el mensaje que debemos dar, más que cristianos, como seres humanos con convicción, el mensaje que vamos a dar siempre será por lo que dice Dios, por lo que dice la ética, por lo que dice la moral, ¿sí? Como me respondió Sandrita en el mensaje, pero bien, bien airada, me dijo, la moral es esto y la ética es esto. Perfecto, es nuestra manera de ver. Pero la moral y la ética son lo mismo en el sentido de que Dios nos infunde los valores morales y el hombre son los que transformamos esos valores en cuestiones convencionales y de beneficio propio. Si entendemos eso, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, vamos comenzando a entender quién era Pedro y Judas en ese sentido. Y van a decir que tiene que ver la moral, la ética entre Pedro y Judas. Tiene que ver muchísimo. Y en cierta manera tiene que ver mucho con nuestro andar y caminar común y corriente. Pedro fue un amigo, discípulo más cercano de Jesucristo y fue uno de los escogidos, los primeros escogidos para ser apóstol de Cristo. ¿Sí? Inclusive él reconocía su humanidad, su situación inmunda, se podría decir, porque cuando Cristo lo conoció a través de su hermano Andrés, le dijo, llévenme a pescar. Dice, fueron en la mar. Entonces Pedro estaba enojado como siempre, era un hombre bastante impulsivo y hacía las cosas a veces sin pensar, Pedro. Entonces estaba enojadísimo porque había pasado toda la noche y no había pescado ni un resfrío. Entonces obviamente se sube Jesús a la barca y dice, bota por la borda derecha. Pero Señor, ya estuvimos toda la noche pescando y ni un resfrío. Estuvo la noche tibia. Entonces dice, hazme caso, bota por la borda derecha. Bueno, se puede hablar de babor y estribor, ¿no? Estamos hablando de estribor, babor izquierda. Entonces, lanzan las redes y comienzan a sacar esas redes, pero repletas de pescados, ¿sí? Que ya se hundía la barca. Entonces, ese momento se alegró Pedro, subieron a la barca todo el pescado y ese rato reconoció algo. Ese rato le dijo al maestro, apártate de mí, porque soy un hombre pecador y tú eres un santo. Le reconoció al instante, ¿sí? Entonces de ahí Pedro le dijo, ya no vas a pescar en el mar, sino que ahora vas a ser pescador de hombres. Por eso es que cantamos, Señor, envíame a mí, porque la grey es mucha. ¿Qué quiere decir la grey? La gente, ¿sí? Y pocos son los obreros que al campo van a cosechar esa grey, en el sentido de salvar la vida de toda esa gente, porque todos se merecen la misma gracia que nos está dando Dios este día y todos los días que nos encomendamos a Él. No a nuestro querer ni a nuestra emoción, sino a lo que Él dice que hagamos. Amén. Entonces van a decir, ay, pero yo no soy religioso y no puedo estar haciendo esas cosas, como alguna vez me dijeron. Es imposible que yo le sirva a Dios porque tengo trabajo, yo tengo actividades. No es eso. En tus actividades, en tu vivir, tú tienes que reflejar lo que Dios quiere de nosotros, como un ejemplo vivo a seguir. Amén. ¿Quién dice un amén? No se oye. ¿Quién dice amén? Ya. Como decía
Pedro fue un hombre tan impulsivo que a veces se metía en cuestiones difíciles. ¿Sí? Era tan impulsivo que una vez, si nos vamos a la Biblia, abramos en el libro de Mateo. Para los que no saben y quieren llegar pronto, Mateo está entre Génesis y Apocalipsis para llegar suavito. ¿No es cierto? Y está antes de Marcos, por si acaso. Ya les doy una salida. Está un perrito bien lindo ahí. Nos vamos a Mateo 16. Mateo 16, versículo 13 al 17. Vamos a leerlo uno por uno, de lo que más o menos hacía énfasis de cómo era Pedro. 16, versículo 13 hasta el 17. Entonces, en ese versículo dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Ya? En otras versiones hace secuencia directa hacia él. ¿Quién dice la gente que dicen de mí? Decía Jesús. Imagínense que Jesús les conocía a todos sus discípulos y todos eran tan heterogéneos. Uno le traicionó, otro le negó, otro no creía en él, tantas cosas que pasaban, ¿no? Que son la esencia humana en sí. Y les pregunta porque él sabía que en el corazón de ellos había muchas dudas. ¿Ya? Y les pregunto, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sí? Ahí nos vamos a Mateo 16, 14, versículo 14, que dice, ellos contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, y algún otro profeta. O sea, no tenían ni siquiera convicción con quién andaban. ¿Sí? Los apóstoles no sabían, decían, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que recién lo mataron. Y otros dicen que era Jeremías. O sea, no, ni siquiera ellos le conocían. Imagínense. ¿Ya? En el versículo 15 Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Les hace la pregunta certera. Y vino un mutismo. Todos se quedaron callados. Más o menos cuando digo, digan amén, se quedan todos callados. Igualito. ¿Ya? Pero era un mutismo de incertidumbre y de ignorancia. Entonces en el versículo 16 y 17 dice, entonces Simón Pedro declaró, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Imagínense esa revelación, cómo fue tan impulsivo Pedro, que le reconocía. Y él hizo él inclusive pudo andar en las aguas o sobre las aguas cuando le vio a Cristo caminando. Y le dijo, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo, soy yo, Jesús. Y todavía para comprobar, Pedro dice, si eres Jesús, manda por mí para que yo también camine por las aguas. Y Jesús dice, vente, vente. Y Jesús se baja de la barca y comienza a caminar por las aguas. Chusa, tenaz, ¿no? Tenaz, pero bueno, esa es enseñanza de otro capítulo. Entonces Pedro declaró, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le contestó, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún mortal te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Que ninguna carne, ninguna sangre le ha dicho a Pedro, y en realidad Pedro, sus compañeros no sabían quién era Cristo ni Jesús, pero Pedro dijo de adentro, tú eres el Cristo, tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Que a veces nosotros, hasta nosotros, en este tiempo, dudamos. La duda, a veces dicen que la duda es buena porque nos permite investigar para llegar a confrontar con la verdad, pero a veces no es buena. Y en estos casos, la duda nos aparta de Dios. Entonces lo dijo con tanta vehemencia. Entonces tenemos ahí la fisonomía como era Pedro, ¿sí? Pero Pedro, al igual que Judas, fue un apóstol y fue un hombre y fueron igualitos, ¿ya? Y me siguen respondiendo sus mentes diciendo, no, pero él traicionó a Diosito. ¿Cómo va a ser? Él no era un malo, ¿sí? ¿No es cierto? Vamos al caso de Judas.
Judas Iscariote, de acuerdo a lo narrado en los evangelios, fue un hombre que estuvo atento al caminar de Cristo, estuvo siempre pendiente. Él quería estar con Jesús y decía, al momento que pueda me meto con él. Pero él tenía otra visión que hacen análisis algunos teólogos, pero en los evangelios no se pronuncian mucho sobre lo que era Judas. Solo en el evangelio de Juan, Juan escribe algo, pero bastante fuerte en relación de Judas, ¿sí? Y los que tienen Biblia pueden acompañarme a Juan, capítulo 12, versículos del 5 al 6. Y si llegan, por favor, díganme amén. Ya llegaron. La Sandrita primerita llegó. Dice, entonces estaban hablando en ese momento sobre el alabastro, ¿sí? En donde de pronto en la casa de un fariseo le invitan a Jesús a comer. Bueno, les pongo en contexto antes de leer estos versículos. Juan 12, del 5 al 6. Entonces entra de invitado y todo eso, y sale una mujer a recibirla a Cristo con un perfume de alabastro costosísimo, que solo el costo de ese perfume podría equivaler a unos 6 o 7 salarios. Será bien costoso. Y fue y le ungió en el pelo y le ungió los pies y con sus cabellos le iba ungiendo a Cristo. Y todo el mundo, y entre esos, primerito, Judas, que dicen en esos versículos, ese perfume ha debido costar el equivalente al jornal de todo un año. Imagínense. ¿Por qué no se ha vendido y se ha repartido el importe entre los pobres? En realidad, a él los pobres los traían sin cuidado. O sea, a Judas, ¿sí? Dijo esto porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que depositaban en ella. En algunas versiones habla de otra manera, pero hablan en el sentido de que Juan se le juzgaba y le decía que era un ladrón. Se valía de lo que ellos recolectaban para el caminar diario de Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una referencia de lo que era Judas, entre comillas, pero muchos teólogos hacen otro análisis de lo que era Judas. Judas era de una familia más o menos acomodada, ¿sí? Tenía estudios académicos, a lo contrario de Pedro. Pedro era analfabeto. Él solo era pescador, pero le nacía del corazón las cosas. En cambio, Judas era más un poco letrado. Y su intencionalidad era llegar ahí porque él tenía una cierta relación, y eso es en el estudio teológico, con los grupos de los celotas. ¿Qué eran los celotas? Los rebeldes que querían derrocar al imperio romano, que tanto les causaba opresión, ¿sí? Obviamente que los romanos ponían su orden y tanta cosa, pero más era la nacionalidad que ellos tenían de que el gobierno sea como en siglos anteriores, basado en los reyes. Amén. Estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces, al momento que entra Judas, interpretan los teólogos de que él tenía la intencionalidad, viéndole a este hombre tan letrado, con tan hermosa oratoria para hablar ante la gente y que convencía a la gente. Decía, este de ley va de rey. Y a lo menos cuando entraron el domingo de Ramos a Jerusalén, todo el mundo sacaba los ramos, los mantos y ponían para que pase Jesús, ¿no es cierto? Y todos gritaban y le elogiaban a Jesús, al punto que le preguntaban, maestro, di que se callen todos estos. Y Jesús decía, si yo les digo que se callen, las piedras clamarán. ¿Sí? Entonces Judas vio, dice, chuza, como dice vulgarmente este man, por lo menos me da una gobernación, por lo menos me da la gobernación de Nazaret, de Galilea. O sea, le viene en su corazón el sentido personalista, el afán, ¿no? Como muchas a veces nos dejamos seducir y nuestros intereses nos hacen actuar sobre lo que debemos, ¿no? Y eso es la ética. Amén, ¿no es cierto, Soñita? ¿Sí? Amén. Ahora, pongámonos un poco más en contexto. De acuerdo a la biología humana, el hombre posee dos lados, ¿sí?
En el caso de Cristo Jesús, a pesar que tenía 12 apóstoles, tenían dos que marcaban referencia. El uno era Pedro y el otro era Judas. ¿Sí? Marcaban todo el blanco. Muchos de ahí, ya le estoy leyendo la mente de la suñita, pero Juan decía que era el discípulo amado. ¿Sí? Pero Juan dice que era el discípulo amado porque él escribió ese libro, ese evangelio, y él se hacía referencia a sí mismo como discípulo amado. Pero en cierta manera era el Benjamín, era menor, o sea, el menor de todos, Juan. Sería un jovencito como el hermano de la Melanie, así, un poquito menos. Y le seguía a Cristo y era discípulo de Cristo, Juan. Ya. Entonces, de acuerdo a la biología humana, el hombre posee dos lados, como Cristo tenía dos lados. Tenía el de Judas y el de Pedro. Amén. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Que son el lado diestro y el lado siniestro. Ahora, no quiero entrar en cuestiones de ideología de política ni nada, ¿sí? Pero hacemos un análisis biológico. El lado derecho, de acuerdo a la utilización de las manos o de las piernas, cuando somos diestros, solo utilizamos las diestras, salvo que seamos zurdos. Pese a que viene con la tendencia izquierda, por biología, siempre utilizan también la mano derecha, ¿ya? Obviamente la diestra avisoraba el lado derecho de las cosas. En el caso de los hombres, su mano, su pie, etcétera, etcétera. Y en el sentido de su cerebro para actuar. Igual que la siniestra era la izquierda. ¿Amén? ¿Por qué nos vamos a este punto? En la tradición espiritual, en relación de todas las religiones, de todas, no solo cristianas, de todas, estamos hablando de las hindúes, etcétera, 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 sintoístas, etcétera, etcétera. La derecha y la izquierda implican que la derecha es la luz y la izquierda las tinieblas. Por eso viene el término diestra. Con esto no estoy hablando de ideologías, pero quiero hacer una conferencia en ese sentido del sentir de la gente de izquierda que nos ha llevado al libertinaje. No hablo más. Y la izquierda la denominan como la siniestra. Siniestro. Ustedes saben, cuando escuchan ese término siniestro, ¿qué les viene al corazón? ¿Mm? El mal, exacto. Cuando escuchan el término siniestra, no estamos de izquierda, sino siniestra, pero representa a la izquierda. En las culturas hindúes solo se utiliza la mano derecha y ellos no utilizan ni siquiera cubiertos para comer, ellos comen con la mano, pero hasta ahora, con la derecha, porque la izquierda sirve para limpiar excrementos. O sea, está contaminada la izquierda, ¿sí? Inclusive en ese sentido. Con eso no estoy diciendo la hacen de derecha, de izquierda ideológicamente. Ya es cuestión de ustedes. Ya, eso es personal y es de ustedes. Eso quiero dar una conferencia en ese sentido para aclarar muchas cosas. Yo no soy una persona antiizquierdista, ni soy derechista. Yo soy una persona teocrática. Yo me guío más por el precepto de lo que habla la palabra. ¿Sí? ¿Ya? Antes, cuando era muchacho, sí, la Sandrita que me conocía era más izquierdista que cualquier izquierdista. En serio, les digo, pertenecía al PCML, ¿sí? Pertenecía al PCML, izquierda china, totalmente izquierda china, como la denomina. Pero había muchos factores. Ahí, en cambio, mi Biblia era el libro de el materialismo dialéctico de Marx y Engels. ¿Eh? Entonces aprendí mucho de esa tendencia. Bueno, punto aparte, nos estamos desviando. Entonces, ¿por qué hago referencia a este punto? Y aquí viene netamente el asunto de la diferenciación de la siniestra y la diestra. Ahora, ustedes me dirán, obviamente la diferencia entre Pedro y Judas implica que que Judas le traicionó a Diosito y Pedro fue fiel, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Sí, Pedro era fiel, supuestamente. Ellos eran igualitos, porque los dos pecaron. El uno le negó y el otro le traicionó. ¿Qué diferencia hay?
¿Sí? ¿Qué diferencia hay en esto? Esto nos hace ver que a veces estamos dispuestos en nuestra boca a entregar un propósito real a Dios, pero no lo hacemos, ¿sí? Lo que le pasó a Pedro y lo que le pasó al mismo Judas. Pedro pensó que con su boca iba a hacerle entender al maestro de que él estaba dispuesto a dar su vida. Y él se ponía a decirle, maestro, yo jamás en mi vida por aquí traicionarte, yo estoy dispuesto a dar mi vida. En cambio, Judas malinterpretó lo que dijo el maestro. Él estaba pensando, y ese es un planteamiento teológico, él estaba pensando de que como Cristo va a ser rey, es necesario de que Cristo caiga en prisión para que él reaccione y su gente reaccione y se arme revolución, una revolución, ¿sí? Y el momento que están en la última cena y Juan le pregunta, ¿y quién va a ser este? ¿Quién va a ser este otro? Y Judas se le atreve a preguntar, ¿acaso seré yo maestro? Y le dice, Cristo, tú lo has dicho. Lo que tengas que hacerlo, hazlo ya. Entonces imagínense, entonces Judas dijo, este man me está dando la pauta. Le malinterpretó. Y el otro, en cambio, lo negó. Él estuvo dispuesto, yo voy a dar mi vida por ti. Vámonos de Efesios 4:32. Yo tengo en mi versión que dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Sean buenos como Dios fue bueno. ¿Ya? Eso es lo que está pidiendo Dios de nosotros. ¿Y qué es ser bueno? No cumplir los mandamientos, sino lo que dijo Cristo. Ser empático con tu prójimo. Porque el que es empático no lo va a hacer daño. ¿Sí? El que ama no va a hacer daño ni a su mujer, ni a su hermano, ni a su enemigo, ni a su vecino, porque los ama, como dice Cristo. Amén. ¿Por qué me pongo en este plano? Porque a veces, en el caso de Pedro, él dijo, yo soy buenito. Y Judas también, a su manera, pensó que él estaba haciendo bien las cosas, pero mal interpretó estas cuestiones. Obviamente, la mala interpretación, el hecho de creernos más, de creernos justos, y todos por eso es que peleamos entre todos, y por eso hay tanto encuentro entre filosofías, porque cada cual quiere hacer valer lo que piensa, ¿sí? Y no estamos haciendo lo que piensa Dios. Por eso a veces en muchas enseñanzas que hemos compartido aquí, hemos hablado de que Dios va en sentido contrario de nuestro vivir, de nuestro querer, de nuestros afanes. ¿Sí? Y cuando dice Dios, inclusive hasta en el mismo matrimonio, a cierta persona le preguntaba, ¿y por qué quieres casarte? Porque quiero ser feliz con ese hombre. ¿Ya? ¿Sí? Cuando la palabra de Dios dice, quiero casarme porque quiero hacerle feliz a esa persona que la amo. Y cuando hablo de esa manera, o sea, quiero dejar todo para que el otro sea feliz. Y viéndole feliz, yo también voy a ser feliz y además correspondido. Y a veces como varones somos egoístas. No, es que yo tengo que mantener mi distancia, mi espacio. Cuidado, toques mi celular. No tocarás mi celular. Queda eso, desconfianza, ¿verdad? Es como mi esposa me dice, ya me has puesto clave, a ver, te enseño 10,000 veces cómo se hace la clave. Le pongo para que no se active y se llame. No es que me has puesto clave porque ¿qué estarás ocultando? ¿Qué ocultarás? Y a veces queda la duda, es que es lógico, ¿sí o no? Queda la duda. Entonces, en ese sentido no podemos estar hablando porque el que oculta cosas, entonces hay sí su espacio.
Entonces debemos ser sinceros, ¿sí? Sinceros en ese sentido. Amén. Entonces, obviamente, el espíritu está dispuesto, como dijo Cristo, pero la carne es de... Por eso no debemos confiarnos a veces en lo que pensamos que está bien. Veamos los resultados, porque dijo la palabra de Dios, el árbol lo conocerás por su fruto. ¿Sí? Si yo planto un árbol y digo, este árbol ha sido de manzanas, y me da guineos. No ha sido árbol de manzanas, sino es árbol de guineos. ¿No es cierto? Que tengamos muy pendiente. Y por los frutos podemos conocernos entre nosotros, no para juzgarnos, sino para tomar decisiones. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la diferencia de estos dos, hasta ahí estamos hablando que son igualitos. O sea, ni para el uno, ni para el otro. Los dos cometieron un pecado. Y no es cuestión, como nos dicen nuestros hermanos católicos, que nos dicen que hay pecado venial, mortal. ¿Ya? Por una mentira me condeno. O por asesinar, igual, tienen el mismo valor. Aquí no podemos diferenciar de que la mentirilla, ¿cómo saben decir? La mentirilla piadosa. Por la mentirilla piadosa te puedes ir como se dice vulgarmente, al infierno. ¿Sí? Entonces todos tienen el mismo sentido de condenación. Por eso vino Cristo, para liberarnos de esas situaciones, para liberarnos. Y le hacía una pregunta a la Sonita y a otro amigo más. ¿Quisieras tú que aceptas a Cristo, te mueres y vas al cielo y de pronto le ves en la puerta a Hitler recibiéndote? Caray, ¿no? Entonces, ¿qué vendría al corazón uno? Dios es injusto, ¿cómo va a estar este sinvergüenza aquí? Asesino, tal y cual. ¿No es cierto? Pero entre esas cosas, o sea, yo pongo hipotéticamente, entre esas cosas, si Dios le dio la oportunidad y se arrepintió y pidió perdón de corazón, ¿ah? ¿Quiénes somos para juzgar? ¿Quiénes somos para juzgar? En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ahí viene la bolita. Fácil es confesar. Bueno, algunos no es tan fácil, ¿no? Pero decir de palabra. Yo me acuerdo cuando en Semana Santa era suplicio para mí. Mi abuela me decía, con mi mamá, este rato ándate donde el cura para que te confieses. Y para mí era lo más terrible. Confesarme, Diosito Santo. Y ahora, bueno, y eran unas colas de mi iglesia para confesarse. No sé. La Genisita creo que está en esa misma condición. ¿Ya? Esas colas todavía, como en el registro civil, todavía para confesar. Ya llego donde el cura, padrecito, acúseme. ¿De qué quieres acusarte, hijo mío? Y me quedaba mudo. No me salía, no podía decirle nada. Ayúdame, padre. Ah, ya. A ver, ¿le hiciste renegar a tu mamá? Sí. ¿Desobedeciste? Sí. ¿Estuviste viendo cosas prohibidas? Sí. ¿Ya? Qué fácil, ¿no? Sí o no, sí o no. Y ahí después dice el padre, bueno, anda, pégate unas 20 Ave Marías y 4 Padres Nuestros de Brasil, ¿no? Entonces, imagínense cómo era la absolución. Yo, qué chévere, me voy a rodear. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María. Rapidísimo, ya, a libre, ya, estoy absuelto. Ya, se dan cuenta, ¿no? Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, estamos hablando si nosotros, en otra situación, la confesión dentro de lo que es la cultura helenística griega, que se basa en los evangelios, hace referencia al dolor de corazón, al dolor de corazón. Si yo confieso, o sea, con dolor, o sea, que estoy arrepentido de lo que hice. Es muy distinto a lo que hacía donde el padre, ¿no? Sí, no, y después la absolución.
Entonces Dios es fiel y justo para absorber mis errores, mis pecados. ¿Sí? Entonces no necesito intervención de nadie para que Dios me absuelva. ¿Y qué dice? En la confianza de tu lugar secreto ante Dios en oración, confiesas tus pecados. No necesita el Álvaro decir, Pablo, ven, necesito confesarme. Escúchame. No, pues primero yo voy a decir, no quiero saber nada de tus cosas. ¿Sí? Porque como hombres no dicen, no, es que el secreto, ¿cómo es el secreto de confesión? Pero eso dicen los padres. ¿Sí? Lo mejor es coger a Dios y confesar y reconocer tus pecados. Y cuando tú reconoces delante del público y decir, yo fui un borracho, estoy dando testimonio y Dios me cambió. Estoy dando testimonio. Esa es la confesión nuestra. Y la confesión más importante es ante Dios en oración, arrepintiéndome de mis pecados. No necesitas ningún intercesor en esta tierra, sino directamente con Cristo Jesús. ¿Y por qué nos vamos a este punto? ¿Por qué nos vamos a este punto? Porque comenzamos a entender dentro de la diestra y la siniestra que hay dos valores, dos actitudes. La actitud del arrepentimiento o la actitud del remordimiento, que son cosas distintas. El remordimiento es siniestro y el arrepentimiento es diestro. ¿Por qué? El remordimiento es algo, chusa, que, ay Dios mío, cómo me duele el corazón de ese pobrecito que está en la calle. Qué pena y nadie hace nada. ¿Y tú hiciste algo? El remordimiento te pone en una cortina de hipocresía. En cambio, el arrepentimiento te duele y cambias y comienzas a hacer algo por una situación de dolor o una situación que yo cometí en contra de alguien. El que tiene remordimiento jamás perdonará. El que se arrepiente perdonará 10,000 hasta 1,000,000 de veces. Amén. Ya. Entonces ahí viene el análisis de la diferencia entre Judas y Pedro. Pedro, como se puso envalentonado y dijo, yo jamás podría traicionarte, maestro. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Que me maten a mí primero, pero no a ti. Y total, cuando hubo el problema de la aprehensión de Cristo, Pedro comenzó a seguirles por la oscuridad hasta llegar al templo donde le tenían y le pegaban delante de él. Y de pronto por ahí asomaba alguien, oye, tú no eres del grupo de Jesús. No, ¿qué te pasa? Ni Galileo soy. Así era. Por una señora, sí, ya te he visto con Jesús. ¿Te llamas Pedro? No, estás hablando mal, estás equivocado, me estás confundiendo. Y más allá, no, un guardia. Tú eres de los discípulos de Cristo. No, ya dejen de estar infamiándome. Y canta el gallo. ¿Qué le dijo Cristo? En verdad te digo que hoy mismo me negarás 3 veces. ¿Sí? Hoy mismo me negarás. Y lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero él no tomó decisiones fatales. O sea, bueno, pongamos el concepto del dolor. El dolor de negarle a Cristo es igual que traicionarle. ¿Sí? Pongámonos en el caso de un matrimonio. El mismo dolor de haberle traicionado es igual que el mismo dolor de haberle negado. Es casi lo mismo. Amén. Con ese dolor Pedro huyó y no sabía qué hacer y volvió a Galilea y se puso nuevamente a pescar.
En el otro caso, Judas estaba planeando lo suyo, él no se dio cuenta. Mucha gente es injusta con Judas, les cuento, teológicamente. Porque dicen, es que Judas fue creado para que cumpla el propósito de traicionarle a Diosito. Y por ende él se va a pudrir en el infierno. Y les pregunto, ¿acaso Judas podía haber sido perdonado? Amén, amén, amén. Eso no te lo reveló ni sangre ni carne, te lo reveló Dios. ¿Sí? Una vez le pregunté a la Soñita y les voy a preguntar a ustedes, si el diablo se arrepiente, ¿podría ser absuelto por Dios? Amén, amén. Sí, porque lamentablemente ese verdugo no se arrepiente, ¿no? Ok, entonces, Judas le salió todo mal, le vendió y comenzó a ver que le maltrataban y no hacía nada y no sucedía lo que él pensaba y quería. Que asomen los celotas por un lado a defenderle a Cristo, hacerme el relajo y le proclamen rey. Se dio cuenta que la cosa era más espiritual, que tenía más valor que el simple hecho material de ganarme una posición. Y el poder nos seduce y a veces el poder nos lleva a tomar malas decisiones. Y yo les confieso que hace unos 16, 17 años yo buscaba poder y sí, la vida me zarandeó por buscar eso. Casito pierdo mi hogar, casito pierdo todo. Les confieso, mis hermanos, Dios me dio otra oportunidad porque el poder me envanece. Y como dice Maquiavelo, el fin justifica los medios. O sea, por fin yo podía decir a mi esposa, ¿sabes qué? Ya tengo el poder y todo. ¿Para qué? Para ti mismo. Pero las cosas no son así. Amén. Entonces el hombre se sentía morirse, como Pedro, igualito. Veía cómo le maltrataban al maestro, cómo le pegaban, y veía cómo armaban una cruz para colgarle en la cruz. ¿Y qué acción tomó? Tuvo tanto dolor que cogió y se mató. La condena de él no es porque le haya traicionado a Cristo, porque no hay pecado que no sea perdonado excepto lo que es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque al momento que entendemos que Judas fue condenado por haber traicionado a Cristo, lo hacemos a Dios injusto. Él tuvo la oportunidad, pero su remordimiento fue tan grande y más avisoró para sí mismo. Y es lo que pasa a veces cuando perdemos a seres queridos. Lo que nos hace llorar, lo que nos hace estar en el cementerio como Magdalenas, es nuestro sentir. O sea, nuestro bienestar, el que ya no está la persona que amábamos con nosotros. No es el sentir a dónde se va la persona después de morir, sino, ay, qué pena, ya me afectó, se murió mi hijita, se murió mi esposito, se murió, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí entendemos que somos egoístas. Y Judas era más egoísta, era lo que me pasa, lo que estoy padeciendo por haberle traicionado al maestro. Pero si él hubiera tomado una decisión y decir, no, voy a cambiar, ya cometí ese error, voy a pedirle y clamarle perdón a Dios. De seguro que él hubiera sido absuelto. Porque si le condenamos a Judas por la traición, ahí sí podríamos decir Dios es injusto, porque le escogió a él para que le traicione, ¿no es cierto? Pero no es eso. Él tuvo todas las mismas oportunidades que todos para ser reivindicados. Entonces tomó la mala decisión. La condena vino por no arrepentirse y clamar perdón. Tuvo tanto dolor en sí mismo que no resistió su dolor. No resistió su consecuencia. Y es lo que les pasa a muchos que pecan y no resisten su consecuencia de su pecado en vez de clamar a Dios. Lo que me pasaba a mí, no resistía. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y no aceptamos la culpabilidad. Entonces Dios nos da un gran ejemplo para que nosotros aprendamos
y tomemos buenas decisiones, porque en este mundo, entendamos todos, vivimos para tomar decisiones. Decisiones para bien o para mal, pero debemos tomar. Por eso, cuando estemos en nuestro lugar secreto, cuando oremos, que Dios nos dé sabiduría que nos permita tomar buenas decisiones. Amén. Entonces, Pedro, vámonos de nuevo a Pedro. Ya pasó todo esto. Pedro dijo, bueno, Dios mío, perdóname, no soy digno de ti. ¿Cómo voy a guiar yo a mis hermanos, a los discípulos, al resto de apóstoles? Si yo le negué a mi maestro. Le negué. Y se fue a pescar. ¿Sí? Y en Juan nos hace ver en el último capítulo una historia tan bonita. De que tan despechado estaba Pedro. Y estamos hablando de 2 semanas después del suceso de la crucifixión. Se metió al mar con Andrés a pescar. Igual que la primera vez. Le fue, pero una noche, como se dice vulgarmente, de a perro. No pescó ni un resfriado. Y amaneciendo. Él comienza a ver la orilla y ve a un hombre que le dice, ¿por qué no botas? La red por la derecha, por la diestra. Por la derecha, ves, está loco Si estoy pescando toda la noche y no pasa nada. Hazme caso, desde aquí veo. Bota por la derecha, por la diestra. Bota la red. Bueno, dice Andrés, hagámosle caso. Ya. Botan la red. Y cuando de pronto se llena de tantos peces como la primera vez que se conoció al maestro. Entonces, ¿qué se le vino a la mente? Es él. Es él. Y viene por mí, es él. Se pone tan nervioso que se viste y se lanza al agua. En vez de lanzarse, como se dice vulgarmente, como estaba. Se viste para lanzarse al agua y nada. Y lo primero que llega a los pies de él, le reconoció. Maestro. Y él había prendido una fogata y había asado unos peces. Vengan a desayunar. O sea, le recibe el desayuno. Imagínense que Jesús no recibe el desayuno. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, ¿me amas? Para hacerle acuerdo de esos momentos y para que el arrepentimiento sea genuino. Y a Pedro se le vino toda esa imagen de cuando él lo negó y en cierta manera se avergonzó y le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y te pido perdón, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Apacentar quiere decir, lleva luz y esperanza a las personas desvalidas. Y nuevamente, por segunda vez le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Y ves mi corazón. Y me arrodillo ante ti. Y sufro por lo que me preguntas. Te amo más que mi vida. Y se acordaba cuando él decía, estoy dispuesto a dar mi vida, a morir por ti. Y el miedo le hizo fracasar. Y por tercera vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya con resignación, sí, soy un hombre pecador. Tú tal vez pienses que no te amo, pero conoces mi corazón. Entonces apacienta mis ovejas. Ahora, mis hermanos, yo les llamo a la reflexión a todos y a todos los que nos escuchan, de que es fácil tener remordimiento, pero el remordimiento nos hace tomar malas decisiones. Arrepintámonos de las cosas. A veces que no les hemos dado importancia.
Porque Jesús está ahí esperándonos. Y nos va a preguntar si le amamos. Si le amamos con el corazón. A veces no entendemos lo que es amarle, como nos dijo Cristo. 2 mandamientos os doy. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces cuando entramos en este mundo no entendemos lo que es amarle a Dios. Pero Dios, ¿qué nos hace entender? Ser empáticos con nuestros hermanos es la mejor manera. Es la mejor manera. Como aquel hermano de esa historia que fue víctima de su propio hermano, que lo estafa. Y cuando él quería reclamar su dinero de lo que le estafó, el hermano mayor al hermano menor, este ya había huido, se había ido lejos. Pero como el hermano menor adoraba a su padre, él trató de olvidarse. Y lamentablemente, como su padre era ya de edad, dejó este mundo y se murió. Pasaron los años y recibe una llamada de su hermano mayor. Y su hermano mayor le dice: ¿sabes qué, hermano? Quiero irte a ver. Sí, ven a ver, venme a ver. Ya preparaba inclusive hasta un revólver, porque tanto le había estafado, le había dejado casi en problemas económicos. Le quería meter un tiro a su propio hermano mayor. Entonces al momento le va a recibir al aeropuerto y no le importaba, estaba tan cegado por su odio. Y no me importa que me vean aquí acribillar a mi hermano, pero le mato. Comienza a ver por los pasajeros que comienza a salir un hombre delgado. Y lo primero que le vino a su mente: mi papá. La imagen de mi papá. Pero es mi hermano. Yo lo odio. Yo quiero meterle un balazo porque él me hizo mucho daño. Pero mientras más se le acercaba a él veía a su papá. Y pensaba en su corazón: yo le amo a mi padre. Y mi hermano se parece tanto a mi padre. ¿Por qué lo voy a matar? Y ya no pudo más. Cuando se acercó el hermano, le abrazó y le dijo: hermano, te amo y te perdono de todo lo que me hayas hecho. Porque en ti está la imagen de mi padre. Y cuando nos abrazamos entre nosotros, ahí está la imagen de nuestro Padre Celestial. Cuando somos empáticos y nos abrazamos y con amor nos decimos: te amo, estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Pongámonos en pie y cerremos los ojitos en este momento. Cerremos los ojitos para entregarle nuestra vida al Señor. Porque sin Él no somos nadie. Eso debemos entender. Que no somos nadie. Y Él está para suplir todo lo que queramos. Gracias, Padre Santo, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Solo quiero clamarte, Padre, de que pongas racionalidad en nuestro corazón, no religiosidad. No quiero ser religioso contigo, Padre. Quiero entregar mi vida a ti.
Porque tú has sido tan bueno. ¿Por qué no puedo ser yo bueno? ¿Por qué soy envidioso, Señor? ¿Por qué soy hablador? ¿Por qué soy juzgador, Padre? Si tú no nos juzgaste, tú nos limpias del corazón con tu amor. Llénanos de tu amor, Padre. Y enséñanos a ser empáticos, a dar nuestro amor a nuestro primer prójimo, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros enemigos. Gracias te damos, Padre mío, por tu mensaje que cala en nuestros corazones, de tomar decisiones buenas con tu sabiduría y tu amor, Señor. No se trata de juzgar a nadie, se trata de cambiar mi posición, Señor, de amar como tú nos amaste. Que tú dices, amaos los unos a los otros, y nosotros no te hacemos caso. Gracias te doy, papá, por cada uno de mis hermanos que están presentes aquí, Señor. Te doy gracias, papito. Llénanos de tu paz.